Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Jorge Castro para analizar la situación, el panorama de la economía global. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Gracias por venir. Por favor, un gusto. Bueno, las últimas semanas, Jorge, se viene dando una recuperación en el precio del petróleo, tal vez la variable que más ha concentrado la atención, ¿no?, de todos aquellos que miramos la economía internacional. ¿Crees que esta tendencia que se ha iniciado hace pocas semanas se va a mantener, que el precio del petróleo se va a seguir recuperando? Lo que está ocurriendo en el mercado mundial de petróleo es un realineamiento de la relación oferta-demanda. La oferta ha dejado de crecer, sobre todo debido a que ha dejado de crecer la producción de shale gas, shale oil en los Estados Unidos, después de que ha sido un boom extraordinario que ha producido desde 0 barril por día en el año 2010, en el 2010, sí, efectivamente, a 4.9 billones de barriles diarios en Estados Unidos el año pasado. Claro, notable. Esto es el efecto de la caída de los precios de los últimos 3 años, en el sentido de que ha habido una caída del precio del petróleo en el mercado mundial de más de 40%. Es esto lo que ha limitado el crecimiento de la oferta mundial de petróleo, especialmente en lo que se refiere a la producción de shale gas y shale oil en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la demanda sigue creciendo. El dato más importante a tomar en cuenta en una perspectiva de mediano a largo plazo es que la demanda mundial de petróleo, en la estimación de la Agencia Internacional de Energía, se duplica en los próximos 10 años, teniendo su eje este crecimiento extraordinario de la demanda mundial en lo que sucede en los países del Asia-Pacífico, especialmente China. Por eso lo que está ocurriendo ahora es que al haberse frenado la expansión de la oferta y al mismo tiempo sigue en pie el crecimiento de la demanda, el precio del petróleo ha comenzado a subir. Y lo probable es que esta tendencia se solidifique, se consolide en el segundo semestre del año, iniciando un camino de recuperación que lo lleve de los actuales $40 el barril de petróleo, estuvo a $27 el barril de petróleo en el mes de febrero, lo lleve a una tendencia ascendente que, sin llegar a ubicarlo en el nivel que tuvo en el año 2007, que fue $147 por barril. Ese fue el máximo, no sé, histórico. Histórico. ¿No? Lo lleve a un nivel de aproximadamente $100 el barril en el 2022-2023. Bueno, sería una buena noticia para la Argentina, ¿no? Si llega a $100 el barril, pero la Argentina necesita un precio en esos niveles. Exactamente. Para invertir. Exactamente. ¿No? Hay que prever, esta es la estimación que hacen las grandes compañías petroleras, en primer lugar British Petroleum, que la capacidad del despliegue del potencial productivo de parte de la industria del shale gas y shale oil en Estados Unidos no solo está intacta, sino que ha aumentado con motivo de la caída del precio del petróleo. Porque la forma de responder la industria del shale gas y shale oil en Estados Unidos a la caída del precio del petróleo ha sido aumentar la productividad y, por lo tanto, bajar los costos de extracción, de producción del petróleo tomado de las rocas o shale gas, shale oil. Por eso es que lo que previsible, esta es la estimación de British Petroleum, es que comenzado este proceso de recuperación del precio del petróleo en el mercado mundial, que estaría plenamente consolidado, esta es la estimación, en el segundo semestre del año, la industria del shale gas y shale oil de Estados Unidos va entonces a desplegar todo su potencial, y la previsión que realizan estas empresas, British Petroleum en primer lugar, es que la producción de shale gas, shale oil en Estados Unidos está en condiciones de triplicarse hacia el 2030. Increíble. Ahora, además del tema del petróleo, Jorge, tenemos dos frentes abiertos complicados en Argentina, ¿no? Uno es el de China, que mostró esta semana resultados muy adversos de su comercio internacional, y el otro es el de Brasil, donde parece que los mercados están festejando el tema de ciertos problemas judiciales de Lula y de empresarios brasileños. ¿Cómo ves lo que está pasando tanto en China como en Brasil? ¿Y cómo puede impactar eso en Argentina? Son dos de nuestros principales socios comerciales. Mire, efectivamente, como usted señala, en el mes de febrero, las exportaciones chinas se han hundido 23.6%. Al mismo tiempo, en el mes de febrero, las importaciones chinas han caído 11.3%,
pero como continuación de una caída del 18% en el mes de enero. Parece una pésima noticia para Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta que es uno de nuestros principales Entre socios China y la comerciales, Argentina, ¿no? hay varias mediaciones. En primer lugar, la primera mediación importante, fundamental para la Argentina en su relación a China, es lo que sucede con el mercado mundial de commodities agrícolas, especialmente los granos destinados a la alimentación animal, que son tres: soja, harina de soja y maíz. Y que para la Argentina hay que tomar en cuenta de que estos granos destinados a la alimentación animal, la Argentina, en lo que se refiere al principal de esos granos, que es la harina de soja, es el primer productor y exportador mundial. Tiene en sus manos el 35% del total del comercio internacional de harina de soja en el momento actual. Su participación en el mercado de granos destinado a la alimentación animal es el primero del mundo en relación a la población y al producto, por encima de Estados Unidos, por encima de Brasil. Esto significa que la desaceleración de la economía china, que se ve acentuada por esta caída de las exportaciones y de las importaciones este año, hay que acompañarla con otro dato fundamental para la Argentina y para su producción agroalimentaria. El nivel de ingreso per cápita de su población el año pasado aumentó 8.9% en el año anual. Esto significa que el nivel de ingreso per cápita de la población china está creciendo por encima del aumento del PBI nominal. El año pasado la economía china creció 6.9%. Este año la desaceleración se acentuaría, 6.3%. Pero el nivel de ingreso per cápita de la población, capacidad de compra, capacidad de consumo, aumenta cada vez más. ¿Esto qué implicaría para la Argentina, Jorge? Lo que implica para la Argentina es que el mercado, la demanda para sus producciones agroalimentarias, que acaba de ser desatado el freno que tuvo estos últimos 12 años por las medidas tomadas por el nuevo gobierno de Macri en relación a la eliminación de las retenciones, a la devaluación del 30% y en general la eliminación de todas las trabas a la producción agroalimentaria argentina, lo que esto significa es que la demanda de granos de la Argentina en el mercado mundial es cada vez mayor. Continuaría, en eso sos optimista que a pesar de cierta desaceleración de la economía china, bueno, tienen que comer y por lo tanto van a seguir demandando. Absolutamente, absolutamente. Y están demandando además, este es un punto fundamental, sobre la base del incremento del ingreso per cápita, lo que está experimentando la población china es una gigantesca transición dietaria, el vuelco masivo de su población al consumo de proteínas cárnicas. Y la industria de la carne en China y en el mundo utiliza tres insumos fundamentales: la soja, la harina de soja y el maíz. Y estos tres granos son producidos en un 90% por tres países en el mundo. Uno es Estados Unidos, el otro es Brasil y el tercero es la Argentina. Te cambio de tema. Justamente en los últimos días circularon versiones de que la Reserva Federal de Estados Unidos moderaría, ¿no?, la suba en la tasa de interés que se preveía. ¿Compartís esta interpretación, esta lectura que se hace? Bueno, es por lo menos lo que ha dicho la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, en el sentido de que hay indicios de que a pesar del crecimiento económico sostenido que ha tenido Estados Unidos, también denominado recuperación de la economía norteamericana a partir del 2009, está experimentando en el momento actual una fuerte presión deflacionaria proveniente del mercado mundial. Incluso esta presión deflacionaria arriesga convertirse en un proceso recesivo en Estados Unidos. Esto es, el riesgo de un proceso recesivo en Estados Unidos no surge de su proceso interno de acumulación, sino exclusivamente de fuentes externas, la creciente presión deflacionaria del mercado mundial. Esta es una buena noticia para la Argentina, habida cuenta de que las próximas semanas el gobierno va a salir a tomar deuda en los mercados internacionales. Absolutamente, absolutamente. Lo que hay que tomar en cuenta, en este sentido, son dos cosas. Uno, que las tasas de interés en el mundo capitalista avanzado son las más bajas de la historia. Aproximadamente el 25% del Producto Mundial, una cifra que puede estimarse en 5.2 billones de dólares, están cubiertos con tasas de interés negativas. Los bonos y títulos de ese 25% de la economía mundial
se están remunerando con tasas de interés negativas. Notable, Japón, Alemania, Suecia. Esta es la situación. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que lo que frena el aumento de tasas en los Estados Unidos es la creciente, enorme presión deflacionaria del sistema mundial sobre la economía norteamericana, a través de la mediación de la apreciación del dólar estadounidense. Desde julio del 2014 al momento actual, el dólar estadounidense se ha apreciado más de 20%. Es el shock de valorización de la moneda norteamericana más importante de los últimos 40 años. El resultado de esto es que ha frenado el crecimiento, ante todo, de las exportaciones industriales, que han caído casi 40% en 2 años. Esto es lo que ha llevado a la economía norteamericana a una desaceleración creciente, con una tasa de crecimiento último trimestre del año pasado de 0,7% anual. Bueno, muchas gracias, nos tenemos que ir, no sé que nos quedamos sin tiempo lamentablemente, nos vamos a ir rápidamente con estas opiniones de Jorge Castro. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.